Buenos días, hermanitos, Dios les bendice. Y bueno, espero que en esta semana haya sido una semana de victoria, aun cuando las cosas a veces no nos suceden o no salen como planeamos, pero yo creo que Dios tiene el control y la victoria de todas las cosas. Y bueno, el día de hoy nos toca leer el capítulo 6 de Hechos, que tiene algo muy especial para nosotros. Pero no antes vamos a orar para que el Espíritu Santo sea quien nos hable y nos guíe. ¿Te parece? Oremos. Señor y Padre Celestial, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, y te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas, Señor, guiándonos, poniendo esa palabra que necesitamos en este día. Disponemos nuestro corazón, Señor, nuestra mente, todo nuestro ser, para que esta palabra sea una palabra, Señor, de bendición para mí y para mi familia. Señor, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues dispongamos nuestro corazón y recuerda que a la mano debemos tener nuestros plumones, nuestra pluma, nuestra libreta para poder anotar y subrayar esos textos que han llamado nuestra atención. Bueno, pues demos lectura. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y bueno, pues vamos a ver estos versículos. A mí me llamaron la atención 4 versículos, te los voy a leer. Uno de ellos es desde el 1 hasta el 3 y luego al 7. Dice: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas de la distribución diaria. Entonces 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y el versículo 7 nos dice: Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y bueno, pues vamos a comenzar a responder nuestras preguntas. La primera pregunta nos dice: ¿qué dicen estos versículos?
Bueno, pues nos dice que el crecimiento trae desafíos. Fíjate que el crecimiento siempre es una bendición, pero también trae nuevos problemas, trae nuevos retos, trae muchas situaciones que a veces no estamos o creemos que no estamos listos. Pero en este caso hubo murmuración porque algunas viudas eran desatendidas. Entonces, esto es lo que nos dicen estos versículos. Número 2, la pregunta nos dice, ¿qué nos enseña Dios aquí? Bueno, pues Dios te dice, antes de usarte, quiero formarte. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido que cuando nos dan algo más, empieza a haber pues problemas, disgusto, quejas, ¿verdad? Y no es solo hacer las cosas para Dios, es ser alguien aprobado por Dios. Y algo de las características que pedían era que tuvieran un buen testimonio, que fueran llenos del Espíritu Santo y que fueran sabios. Y bueno, pues dentro de todo esto yo creo que Dios lo que quiere de nosotros es una formación correcta antes de comenzar a servir. Yo sé que tú y yo queremos servir y se nos cuecen las habas por servir, pero a veces hay cosas en las que nos faltan. Y bueno, para eso estamos en la escuela, para aprender y crecer. Y bueno, la última pregunta nos dice, ¿cómo lo puedo aplicar hoy? Bueno, la murmuración es un peligro si no se sabe manejar bien. La murmuración nos divide, nos trae problemas y hay muchas cosas cuando permitimos que entre en nuestro corazón. Pero gracias a Dios, tú y yo ya tenemos un corazón limpio. Y bueno, Dios hoy nos dice, no reacciones con queja, sino con discernimiento. Debes de entender que en medio de una situación, más que una queja, tienes que actuar con sabiduría. Detrás de un problema puede haber algo que necesitamos aprender. Hay veces que entre el problema, el disgusto, la molestia nos ciega y no permite que veamos, una, qué podemos hacer y dos, qué podemos aprender en medio del problema. Y tres, tengamos la sabiduría para poder tomar buenas decisiones. Fíjate que todo esto de lo que hoy Dios me hablaba a mi vida era mucho la parte de la murmuración. A veces cuando trabajamos en equipo, cuando tenemos un cargo más, por ejemplo, o una responsabilidad más, a veces no nos gusta. El crecer nos duele y a veces empieza esta parte del disgusto, de la queja, pero creo que cuando, ¿cómo decirlo? Si no eres parte de la solución, entonces eres parte del problema. Y yo creo que ninguno nos gustaría ser parte del problema. Por eso yo creo que dentro de las características que los discípulos buscaban para estos varones para servir, era que dieran buen testimonio, que fueran llenos del Espíritu Santo y que tuvieran sabiduría para tomar buenas decisiones. Vamos a orar, que el día de hoy, cuando nos enfrentemos a situaciones complicadas, seamos sabios, ¿sí? Oremos. Señor y Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por esta palabra y el día de hoy yo decido evitar toda murmuración y más que ser parte del problema, sea parte de la solución, que sea alguien que sea sabio para poder tomar buenas decisiones y que el día de hoy pueda mi rostro reflejar tu luz, sea algo que los demás puedan ver algo diferente. Gracias Padre, gracias Espíritu Santo, porque yo sé que el día de hoy tú nos vas a usar de una manera muy especial. Gracias Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén y amén. Bueno, pues esta es la palabra del día de hoy. Espero que sea de gran bendición y que un buen reto, que no seamos parte del problema, sino que seamos parte de la solución. Bendiciones. Nos vemos el domingo. Bye.